Una voz pedía de favor que las dejara salir, queriendo saber por qué les hacía todo eso. El hombre que estaba frente a ellas las miró por un rato, pero la chica le señaló que, a causa de él, su compañera había terminado con su propia vida. Entre lágrimas quería saber si estaba satisfecho con eso. Claro que el chico quiso saber por qué preguntaba algo así, si estaba seguro de que ella sabía muy bien la razón, sobre todo el motivo de su encarcelamiento y por qué su compañera se había quitado la vida, y era más que nada porque ellas mismas se lo buscaron. No obstante, la chica negó aquello, pues no habían hecho nada. Aún así, el chico no quería saber nada más de ellas. Todo ya había terminado en ese momento. Es aquí donde se presenta que aquel hombre, una vez más, en su sexta regresión, no había sido capaz de detener el final apocalíptico. Yo Jin-tae, que era aquel hombre, pensó que podría cambiar algo al escuchar a esa mujer, pues al tener varios dragones malvados frente a él, con ganas de destruirlo todo, no se había arrepentido de nada de lo que hizo. Lo que Jin-tae se dio cuenta después de luchar a través de ese mundo infernal por sexta vez, es que los fracasos y la experiencia que vienen con ellos lo son todo. Por eso, con una destreza inigualable, la preparación necesaria y una velocidad con la que nadie podía compararse, Jin-tae se abalanzó sobre aquellos dragones. Al preparar su espada con varios golpes consecutivos hacia sus enemigos, pudo acabar con ellos en ese momento. Pero aunque Jin-tae había derrotado a sus rivales, solo pudo suspirar, pues no importaba con cuántos dragones acabara, siempre llegaban más. El planeta Tierra había adquirido la anomalía del estado apocalipsis y él había fallado en salvarlo. Aún así, Jin-tae, con su habilidad del gran reloj, había rebobinado el tiempo del mundo, pues en su mente sentía que tal vez todo lo que hizo no había sido en vano, provocando que el tiempo del mundo se reiniciará una vez más. Por eso regresamos al pasado, donde un grupo de personas estaba intrigado al ver un portal frente a ellos, casi como si hubiera salido de una película. Aunque una de las mujeres pensó que sería mala idea acercarse, para el hombre no había razón para asustarse, pues solo deseaba tomarse una foto antes de que el portal desapareciera. Sin embargo, no se dio cuenta de lo que tenía detrás de él, provocando que tuviera un final bastante trágico. Es así como en el siglo XXI se desató el caos, pues se abrieron portales por todo el mundo y los monstruos comenzaron a salir a raudales. Parecía que la llama de la humanidad se extinguiría en ese mismo instante, pero tras encontrar una chispa de salvación, la humanidad abrió una nueva era llamada el Nuevo Génesis. Jóvenes cazadores con un potencial sobresaliente de todo el mundo fueron reunidos en una tierra artificial conocida como Inkling y criados ahí. Esa fue la fundación de la ciudad Academia Mundial conocida como La Guarida, lugar al que incluso nuestro protagonista, que acababa de volver por séptima vez, se dirigió. No obstante, en ese momento un hombre estaba amenazando a los oficiales para que retrocedieran, o de lo contrario acabaría con la rehén que tenía. Aún así, los oficiales le pedían que desactivara su habilidad y se rindiera, pero Josik no deseaba hacerles caso. A pesar de estar acorralado, quería realizar un sacrificio doble. Fue entonces cuando Jin-tae apareció detrás de él, esperando que se rindiera. Josik ni siquiera había sentido su presencia, ni se dio cuenta de cuando se colocó detrás de él, por lo que soltó a la rehén e intentó herir a Jin-tae en ese instante. Sin embargo, Jin-tae no permitió que lo provocara y terminó con él de un solo golpe. Aunque debido a su gran fuerza, algunos de sus compañeros le advirtieron que tuviera cuidado con ella, algo que había olvidado al no contenerse. Aún así, era un oficial de la estación de policía metropolitana de La Guarida. Fue entonces que, en la oficina, alguien observaba un reporte sobre lo sucedido con Josik, pero nunca esperó ver al hombre de las noticias frente a ella. Aunque Jin-tae mencionó que lo recogió en el camino, la chica asintió, pues primero quería el informe del incidente, agradeciendo su buen trabajo. Pero la señorita sentía que algo en él había cambiado. Notaba que el protagonista era demasiado alto y, además, se veía mejor que antes. Otro de sus compañeros notó al criminal que Jin-tae había capturado y se sorprendió por lo golpeado que estaba, pues aquello podía provocar un escándalo por el uso excesivo de fuerza. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que Jin-tae no reconocía ningún rostro familiar. Desde que comenzaron sus regresiones, ni una sola vez había ido a trabajar, así que esa era la primera vez que veía a todos los presentes en el lugar. La razón por la que abandonó su vida ordinaria y empezó a regresar para detener el apocalipsis era, más que nada, por las crías de dragón, o más específicamente, por la muerte de los bebés dragones. En ese mundo, Azcalifa, las crías que habían crecido hasta cierto punto eran enviadas a la Tierra para entretenimiento, con el fin de acumular experiencias felices. En el proceso, unas pocas, enloquecidas por la guerra, perdían el control y morían.
Algunas, enterradas bajo una avalancha de malicia, perdían la cordura, incapaces de soportarlo todo, mientras que otras, tras no poder cumplir la misión que la vida les había impuesto, detenían sus propios corazones. Siempre que eso sucedía, los dragones adultos atacaban a la humanidad, enfurecidos por la muerte de sus crías. El regresor repitió su vida una y otra vez, volviéndose tan fuerte que llegó a ser incapaz de crecer más. Sin embargo, todavía no era suficiente para proteger al mundo entero por sí mismo. Es por eso que, en esa regresión, planeaba probar un método diferente. En ese momento, cuando la chica fue a buscar a Jin Tae para preguntarle si más tarde quería ir a un restaurante que acababa de abrir cerca, pues en realidad lo estaba invitando a una cita, Jin Tae se disculpó, ya que tenía que ir a otro sitio. Aunque la chica deseaba saber a dónde iría, él solo mencionó que viajaría a Europa. Su destino principal era Italia, en Florencia, donde en un pequeño parque bastante llamativo había una chica jugando con varios niños a su alrededor. Estos se mostraban muy contentos con ella, pero justo cuando se quedó sola fue cuando apareció Jin Tae para saludarla. La chica se quedó sin palabras al escucharlo, aunque terminó volteando hacia él. El protagonista le indicó que necesitaba que lo acompañara. Gracias a una habilidad de Jin Tae, podía manejar libremente los idiomas y las escrituras extranjeras. Aún así, la chica quería saber por qué había ido a buscarla. Jin Tae le mencionó que tenía asuntos pendientes con ella, pues sabía en realidad quién era. Al preguntarle si lo reconocía, ella afirmó, ya que sabía que su nombre era Yo Jin Tae y quería confirmar si era verdad. Él deseaba saber dónde había escuchado ese nombre, y ella señaló que lo tenía escrito en el pecho de su ropa, aclarando que en realidad estaba bromeando, pues no tenía idea de quién era ni de qué hacía. Sin embargo, había algo que sí podía afirmar, y era que él era extremadamente fuerte, algo que no encajaba en absoluto con ese lugar. El protagonista permaneció en silencio ante su respuesta, apartando la mirada de ella. Aunque la chica quiso saber si había ido a matarla, él lo negó. Aún así, ella se preguntaba si acaso la secuestraría o la abduciría, algo que para Jin Tae no era del todo cierto. La chica incluso pensó que podía tratarse de alguien atraído por los dragones, pero Jin Tae quiso que dejara de bromear. Su intención era protegerla en ese mundo peligroso y, si no hacía lo que le decía en ese momento, no tendría más remedio que usar métodos más bruscos. Confiaba en que, al poseer los ojos del clan del dragón verde, ella podía ver la providencia. Comparada con otros clanes, era la más perspicaz y capaz de captar las situaciones con rapidez. Jin Tae sabía que ella provenía del clan de los dragones verdes, por lo que esperaba que tomara una decisión sabia. La chica quiso saber si, al comportarse y escuchar en silencio, él la trataría con amabilidad, algo que Jin Tae afirmó. Ella aceptó, pues no era como si tuviera otra opción, pero le pidió que le prometiera tratarla bien, como a una invitada, esperando sellar esa promesa con el meñique. Aunque Jin Tae notó que su mano temblaba, aún así hizo la promesa, enlazando su meñique con el de ella, esperando de ese modo consolidar su relación. Al día siguiente, cuando la chica fue despertando, se preguntó si Jin Tae ya estaba despierto. Al verlo en la sala, notó que estaba usando una habilidad de sombra con la que invocaba a un clon suyo, portador del 50% del poder del cuerpo principal, al que le indicaba que fuera a cumplir con lo que le habían pedido. El clon obedeció la orden y se dirigió hacia la puerta principal. La chica dragón pensó que se veía exactamente igual al portador, por lo que Jin Tae le aseguró que no le prestara atención, ya que ese clon iría a trabajar en su lugar. Aunque ella quiso saber por qué no lo haría personalmente, para Jin Tae no había diferencia, pues el clon conservaba sus habilidades, así que, en teoría, era como si él mismo estuviera yendo a trabajar. Por el momento, necesitaba quedarse a su lado, lo cual tenía sentido. Aún así, la chica quería saber qué desayunarían, pues debían comer algo, sobre todo porque se habían saltado la cena de la noche anterior. Para Jin Tae no era un problema mantenerse así, pero ella se sentía un poco incómoda comiendo sola mientras el dueño de la casa no lo hacía. Jin Tae supuso que ella comía 3 veces al día, aunque sabía que los dragones podían vivir incluso sin alimentarse. Para la chica no se trataba de supervivencia, ya que comer algo sabroso la hacía feliz y le daba más energía. Sin embargo, quedarse en casa no le parecía buena idea, así que esperaba que él la acompañara de compras, pues quería demostrarle el poder de un buen desayuno. Por eso salieron al centro comercial más cercano. Debido a que ambos eran bastante atractivos, llamaban la atención de la gente, algo que a ninguno de los dos le sorprendía. Para Jin Tae, ella ya había comprado demasiado para tratarse de un simple desayuno, pero la chica había revisado la cocina y se dio cuenta de que no había ni ingredientes ni utensilios, ya que a partir de ese momento ella cocinaría para él.
necesitaba al menos lo básico, por lo que deseaba regresar rápido a casa para prepararle algo delicioso. Sin embargo, Jin-tae se negó, pues quería que dejara todo y comieran fuera. Ella quiso saber la razón de esa decisión, y Jin-tae le explicó que había un lugar al que debían pasar y que ella tenía que acompañarlo. Como ya había pasado la hora del desayuno, la chica se disculpó, ya que al ser la primera vez que salía a comprar se había divertido demasiado. Aún así, sentía curiosidad por saber a dónde irían. Para el protagonista, había varias cosas que necesitaba si pensaba vivir ahí, así que debían apresurarse, pues aún quedaba mucho por hacer. En el camino, un anciano de aspecto inquietante le preguntó a Jin-tae si la chica era su novia. El protagonista solo le pidió que hiciera su trabajo, o de lo contrario dejaría de ver incluso con su único ojo. Después fueron a otro sitio para completar más papeleo y finalmente consiguieron una pulsera utilizada en ese mundo, por lo que Jin-tae le explicó a la chica cómo debía usarla. Al cabo de un rato, a ella le resultaba extraño tener por primera vez una tarjeta de identificación, ya que nunca había tenido una, ni una cuenta bancaria o un reloj holográfico. Aún así, quería saber si era correcto tomar el apellido de Jin-tae o qué significaba su nombre de pila, Bom. Para él, el nombre hacía referencia a las 4 estaciones del año, aunque pensaba que, después de todo, también existían 4 dragones. A la chica le gustó el nombre Yo-Bom, pues al saber que Bom significaba primavera, lo sintió como una estación en la que la vida llegaba al mundo, un nombre bastante hermoso. Sin embargo, admitió que aún le causaba un poco de miedo, ya que sus ojos le advertían que incluso en ese momento él era alguien peligroso. Aún así, no creía que fuera una mala persona. Jin-tae quiso saber si estaba segura de eso, considerando que apenas había pasado un día. Para Bom, su intuición era mejor que la de cualquiera, pues pertenecía al clan del dragón verde, por lo que deseaba observarlo un poco más de tiempo. Es aquí donde apareció una sonrisa propia de un dragón verde, algo que Jin-tae nunca había visto en ninguna de sus regresiones anteriores, mientras pensaba que, tal vez, el comienzo no era tan malo después de todo. Pero en un páramo, en algún lugar del continente africano, una chica de cabello rojizo estaba provocando al hombre que tenía frente a ella, mientras él exigía saber cómo se atrevía a ponerle las manos encima. Ella terminó pisoteándolo con fuerza, reafirmando su pregunta, aunque luego se disculpó por haberlo golpeado tan duro, esperando que aún no hubiera muerto. Acto seguido, mencionó que su tasa de victorias era de 199, con un 100% de efectividad, por lo que quería saber quién sería su próximo oponente. Es aquí donde las noticias presentaron un informe sobre el gran conflicto armado en Sudáfrica. El terrorismo de Barkada, dirigido por humanos demoníacos, había dejado 1.400 víctimas civiles. En la conferencia de prensa, la Unión de Sudáfrica, mejor conocida como SAN, declaró que no negociaría con la violencia, y mucho menos con terroristas. Además, se informó sobre la presencia de una vigilante en la zona, conocida como la Cazadora Nocturna, quien se encontraba en desacuerdo con SAN tras haber combatido contra Barkada. Para Jin-tae, ese era el momento de realizar su siguiente movimiento. Fue entonces cuando Bom le habló para avisarle que la comida estaba lista, aunque al verla no parecía realmente un platillo apetecible, algo que Jin-tae notó al instante. Aún así, la chica quiso saber su opinión, explicando que había comido sardinas cuando estuvo en el Reino Unido y pensó que combinarían bien con arroz, ya que había escuchado que a los coreanos les encantaban. Jin-tae se quedó observando el plato en silencio y comentó que al día siguiente iría por Roja. Bom sintió que sería bastante difícil traerla, ya que no se uniría con la misma facilidad que ella, pero Jin-tae creía que, si la ayudaba, no opondría tanta resistencia. Para Bom, aquello era complicado, pues resultaba incómodo reunirse con dragones de distintos clanes. Cada uno buscaba cosas diferentes, a ella le divertía tomarse su tiempo y construir, mientras que los dragones rojos eran distintos, amaban la guerra y la violencia, y solían hacer alarde de su fuerza. Por eso, usar la fuerza para atraerla sería un error, ya que para los dragones rojos la subyugación era peor que la muerte. Aún así, Jin-tae sabía que era peligroso no traerla lo antes posible, pues alguien más iba tras ella y, de continuar así, terminaría muriendo. Por esa razón, esperaba que Bom fuera con él, ya que juntos podían resolver la situación con mayor facilidad. Para ella resultaba curioso verlo pedir ayuda de esa manera, pues siempre le había parecido alguien que intentaba hacerlo todo por sí mismo. Aún así, aceptó ayudarlo, ya que no todos los días le pedía apoyo y tampoco deseaba que Roja muriera. Sin embargo,
puso una única condición: debía terminar la comida que había preparado. Al notar que él había dejado la cuchara mientras hablaban, Jin-tae no tuvo más opción que comérselo todo, sintiéndose contra la espada y la pared. Por otro lado, en una zona de guerra en África, Roja se burlaba de todos aquellos que la veían como alguien débil. No deseaba que su victoria número 200 fuera tan sencilla, y si no encontraba un rival digno en ese lugar, pensaba viajar a Europa, convencida de que ahí hallaría a alguien mejor, además de pasar a visitar a otra persona. Mientras tanto, dos terroristas se ocultaban, murmurando que aquella chica era un monstruo por haber abatido a las fuerzas de élite. Sabían que no eran suficientes para enfrentarla, pero para su mala suerte, Roja ya los había descubierto, y antes de que pudieran reaccionar, estaba a punto de acabar con ellos. Sin embargo, para sorpresa de todos, una intensa luz lanzó a la chica por los aires. Roja se preguntó de dónde provenía ese maná tan poderoso, pero gracias a su gran control logró partirlo a la mitad. Aquello dejó aún más atónitos a los hombres que la observaban. Entonces escucharon la voz de uno de sus compañeros, quien anunció que por fin habían encontrado a la cazadora nocturna. Se trataba de Javier Karma, afiliado a la Unión San y el octavo humano más poderoso. Para Roja, aquel ataque fue sorprendente y contundente, pues al fin había encontrado a un jefe digno. Javier, por su parte, había escuchado que Roja era poderosa, pero al verla tan joven se mostró incrédulo, aunque para ella esa era precisamente la razón por la que usaba su máscara, ya que nadie peleaba correctamente contra ella, pues siempre quedaban cautivados al verla. Javier esperaba marcar una clara diferencia entre ambos y quería saber si no se rendiría. Para la chica, huir después de que su arma se rompiera sería vergonzoso, por lo que prefería seguir luchando antes que rendirse y vivir con esa humillación. Con ataques rápidos y contundentes, sin darse descanso alguno, encontró una abertura en la defensa de aquel hombre y utilizó su golpe de paquete, aunque se sorprendió al notar que su ataque no había surtido efecto. Para Javier, en ese momento quedó claro que Roja nunca había peleado contra alguien más fuerte que ella. Estaba seguro de que todas sus batallas anteriores habían sido fáciles, lo que le resultaba una lástima, pues sentía que su talento había sido desperdiciado. Sin embargo, no pensaba seguirle el juego. La chica logró esquivar su ataque por poco, pero Javier activó al instante la habilidad de su espada de Ra, algo que Roja no pudo evitar. Cuando lanzó el golpe, salió proyectada hasta estrellarse. Javier notó que ella había fortalecido sus brazos en ese breve instante y logró bloquear parte del ataque, por lo que necesitaba aumentar su potencia. Aún así, no la vio en el lugar donde había caído, suponiendo que se había retirado. Fue entonces cuando Roja le preguntó a Bomb qué estaba haciendo ahí. Ella le respondió que había ido a salvarla, pues escuchó que se había metido en problemas. Roja no entendía cómo había aparecido de la nada ni a qué se refería con salvarla, ya que no era alguien que luchara. Bomb expresó que moriría si continuaba peleando. Roja le pidió que no interfiriera en sus combates y que se ocupara de sus propios asuntos, pues pensaba luchar hasta el final. Verde sabía que su diversión terminaría si Roja moría, ya que su muerte no solo la afectaría a ella, y pensó que Roja tampoco querría que su entretenimiento se arruinara. Incluso deseaba que pudiera quedarse en la tierra y que simplemente trabajaran juntas, algo que Roja comprendió al notar la mirada que le dirigió. Roja preguntó si huirían, pues su oponente era bastante fuerte y no tardaría mucho en alcanzarlas. Bomb sabía que su chico se encargaría de eso, algo que confundió bastante a Roja. Bomb afirmó que no había venido sola. En ese momento, Javier notó una presencia detrás de él y quiso saber quién estaba ahí. Jin-tae se presentó como un simple acompañante. Por otro lado, una chica de cabello rubio estaba percibiendo el aroma de Verde, aunque sabía que no era ella. Frente a ella se encontraba Jin-tae, y quiso saber quién era, pues no lo sentía como un hombre malvado. Regresando a la confrontación, Javier estaba confundido por la idea de que solo fuera un acompañante, ya que aquella chica no parecía necesitar a nadie a su lado. Para el protagonista, explicar todo era demasiado complicado. Quiso saber por qué no se detenían en ese momento, algo que para Javier no eran más que tonterías dichas por alguien que había aparecido de la nada. No podía dejar pasar lo ocurrido, pues Roja había cruzado la línea. Jin-tae notó que ella no había matado a nadie, pero Javier sentía que solo estaba jugando con sus palabras. Aún así, Jin-tae le explicó que ella no permanecería ahí por mucho tiempo y volvió a preguntar por qué no lo dejaba pasar. Javier quiso saber si realmente creía que se retiraría solo porque se lo pedía, ya que esa zona estaba bajo su protección y, como investigador de San, acabaría con la chica y con él por presentarse como su acompañante. Con un movimiento extremadamente rápido, Javier lanzó una espada cargada de maná con tal fuerza que terminó estrellándose contra una pared, destruyendo el camino frente a él. Para Javier, aquello era el
resultado de haberse involucrado con esa chica tan monstruosa. No obstante, para Jin-tae todo resultaba frustrante, pues se suponía que Javier era el superhumano número 8 y aún así lo percibía demasiado tenso. El mercenario quiso saber en qué momento se había colocado detrás de él y se preparó para atacar de nuevo, pero Jin-tae ya le había cortado la mano con la que sostenía su espada. Mientras caminaba hacia él, el chico le pidió que escuchara en silencio. Ese había sido el día más desafortunado de toda su vida, pues se encontró con un monstruo inesperado mientras escoltaba a la chica de rojo. No pudo responder de forma adecuada a los ataques de aquella criatura y, como resultado, perdió ambos ojos y los brazos, además de perder el rastro de su objetivo. A partir de ese momento, olvidaría todo lo ocurrido ese mismo día, cumpliendo así su sentencia. En ese mundo existían superhumanos curativos dentro de San, por lo que las extremidades y los ojos perdidos podían regenerarse con facilidad. Sin embargo, el miedo que Jin-tae dejó grabado en Javier no podría ser sanado. El miedo era efectivo, y Jin-tae lo había utilizado bastante bien. Y no solo él, pues aquella dragona adolescente conocida como la cazadora nocturna tampoco era inmune al miedo. Roja le preguntó a Bom quién era ese hombre, a lo que Verde respondió que era humano, pero no un monstruo. Para Roja, eso no parecía cierto. Fue entonces cuando Jin-tae se dirigió al dragón rojo y le dijo que viviría en su casa, bajo su protección. Le daría la libertad necesaria y la apoyaría si deseaba algo, pero si abandonaba esa protección. Bom lo interrumpió, señalando que Roja estaba en shock y que primero debían calmarla, para después explicarle todo con tranquilidad. Con eso, Bom le guiñó un ojo a Jin-tae, esperando que confiara en ella. Aún así, el protagonista le indicó a Roja que, a partir de ese momento, su nombre sería Yoo Yeoreun, prometiendo explicarle el motivo más adelante. Mientras ambas chicas se ponían al día tras el tiempo que habían estado separadas, la sombra de Jin-tae informaba de la situación a su verdadero yo, quien se encontraba en las selvas tropicales del Amazonas. Jin-tae felicitó a su sombra y le ordenó regresar a casa cuando terminara sus otros asuntos. Sabía que Roja era bastante brutal, por lo que a su clon le habría sido difícil convencerla, pero había sido una buena decisión enviar a Bom con él. La chica frente a Jin-tae le preguntó entonces con quién estaba hablando, y él respondió que no era nada importante. Aún así, a ella le resultaba extraño que tuviera un reloj inteligente y que pareciera disfrutar hablar con ella. En realidad, Jin-tae sabía que ella era una dragona dorada y que, como todos los dragones de su clase, disfrutaba de la atención. Había vivido su tercera vida como alguien famosa, aunque la que eclipsó a todas fue la dragona que causó la mayor destrucción. La admiración solía ser deslumbrante, pero también tenía sus desventajas. Esa debía ser la razón por la que la dragona dorada se encontraba en medio de la nada. Aún así, estaba bastante impresionada por la pantalla que proyectaba aquel reloj, pues nunca había visto algo así. Jin-tae quiso saber por qué se encontraba ahí, suponiendo que tal vez deseaba convivir con los humanos, aunque si era por entrenamiento, en ese lugar solo había bestias e insectos. La chica quiso saber cómo sabía todo eso, y Jin-tae mencionó que era por Verde. Ella ya lo sospechaba, pues el aroma de Verde provenía de él, confirmando que se conocían. Jin-tae quiso saber si le tenía miedo a los humanos. La chica respondió que no, ya que había vivido entre ellos antes. Algunos la miraban de forma extraña y otros incluso la seguían, lo cual sí le causaba un poco de temor, aunque eso era lo único que le incomodaba. Entonces, el chico le preguntó si le gustaba el pan. La chica no entendía la pregunta, pues como dragón no necesitaba comer. Sin embargo, Jin-tae chasqueó los dedos y abrió una subdimensión capaz de tragarse una ciudad entera, aunque en esta ocasión solo sacó una bolsa llena de pan. La chica quedó intrigada al notar que realmente era pan, y que además olía bastante bien. Quiso saber si de verdad se lo daría, a lo que Jin-tae asintió. Para ella, había demasiados tipos de pan que se veían deliciosos. Aún así, el protagonista le pidió que no se quedara ahí y que fuera con él, pues sus amigas la estarían esperando y ahí se encontraría a salvo. Además, necesitaba disfrutar de su entrenamiento, tal como lo hacían sus hermanos dragones. Aunque la chica recordó que su mamá le había dicho que no siguiera a extraños, él se ofreció a comprarle más comida de la buena, lo que la dejó sin palabras. Con eso regresamos a la ciudad inicial, donde principalmente se encontraba la casa de Jin-tae. Ahí estaba Roja mientras observaba el paisaje, pero había algo que la inquietaba, pues había dos personas en su mente que para ella resultaban bastante fuertes. Solo pudo maldecirse en ese momento. Verde notó que se encontraba algo afectada, lo que la preocupó por el estado de su compañera, pero entonces escuchó que la puerta se había abierto.
Fue entonces que Dorada entró junto a Jin-tae, pues claramente no estaba ahí solo porque le había dado comidas deliciosas, sino también porque le habían encantado los nuevos sabores que probó. Al darle un mordisco a su nuevo pan, una explosión de sabores recorrió su boca, ya que era algo tan crujiente y suave que casi se sentía como estar en el cielo. Aún así, Bom saludó a Jin-tae en ese momento, e incluso saludó a Dorada, pues hacía tiempo que no se veían. Esta última se abalanzó sobre ella, ya que la había extrañado demasiado por el largo periodo sin verse. Aunque ambas querían ponerse al día, Bom le preguntó a Dorada si no deseaba ir a saludar a Roja, pues también se encontraba en ese lugar. Jin-tae agradeció el buen trabajo a su sombra y le pidió que regresara a sus labores, esperando que volviera pronto, ya que la necesitaría. Una vez que Roja entró al apartamento, notó al verdadero Jin-tae, aunque se veía algo molesta. Fue entonces que Dorada se acercó a saludarla, pero debido a que olía como si hubiera fumado, mencionó que los dragones rojos siempre hacían todo lo que estaba mal. Aún así, Roja mandó callar a la polluela, pues le resultaba bastante molesta, esperando que dejara de hablar o la haría callar a su manera. Al cabo de un rato, Jin-tae preguntó por las edades de todas. Bom tenía 20 años, Dorada tenía 10 y Joe-reum tenía 16. Aunque Dorada sabía que los dragones crecían más rápido que los humanos, no necesitaban que las trataran como si fueran niñas. Aún así, se le hizo curioso que llamara a Roja por Joe-reum y quiso saber si ese era un nombre falso. Verde incluso mencionó que era el nombre que Jin-tae le había dado, además de que ella se llamaba Bom. Sin embargo, Dorada quiso saber si eso estaba bien, pues no habían tenido sus ceremonias de mayoría de edad y ya contaban con nombres cuando se suponía que estos eran especiales y no algo tan simple, por lo que supuso que entonces su nombre sería Gaeul, algo que Jin-tae afirmó, pues de ahora en adelante se llamaría Yo Gaeul, y que el collar que llevaba se llamaría Gyeol. Aunque Dorada quiso saber si reconocía que se trataba de un huevo azul, el chico lo confirmó, ya que sabía que era un polimorfo y que nacería pronto, esperando que tuviera cuidado con el huevo. Para Gaeul fue sorprendente que, siendo humano, supiera demasiado, pero él no necesitaba decir de dónde lo sabía, pues quiso recordarles a todas que mientras vivieran con él solo tendrían que seguir una regla. Quería que disfrutaran de su entretenimiento, pero que no cruzaran su límite, o más bien, que no se escondieran de él. Ya que su entretenimiento estaría bajo su control y supervisión, Roja preguntó si era un comunista. Las demás chicas se quedaron calladas con sus propios pensamientos. Aún así, Bom comprendía todo. Podían divertirse mientras permanecieran cerca, por lo que les preguntó a las chicas si querían salir un rato, ya que vivirían ahí y necesitarían identidades y suministros. Para ellas eso era genial e incluso pensaron que tal vez robarían algo de dinero, pero Jin-tae quiso que no se preocuparan por eso y que simplemente se fueran a disfrutar. Bom agradeció y quiso saber cuánto podían gastar, a lo que él respondió que podían hacer lo que quisieran. Con eso, las chicas salieron a hacer sus compras, pero para mala suerte de Jin-tae, estas fueron tantas que alcanzaron el límite del crédito. Aún así, ellas se veían felices con todo lo que habían adquirido. Fue entonces que Verde le devolvió su cartera al protagonista, disculpándose por todo lo que gastaron. Aunque quiso comprarle algo de ropa, no pudo hacerlo debido al límite del crédito, algo que para él estaba bien. No obstante, Dorada quiso que la mirara y le mostró todos los conjuntos que compró, pues creía que le quedaban bastante bien, además de que incluso adquirió un reloj inteligente similar al que él usaba. Jin-tae la halagó por lo bien que le quedaba, pero Roja, al ver tanta atención, también le mostró que había comprado un reloj igual, además de que adquirió una espada nueva, ya que la anterior había sido destruida. Para él, esa le parecía una compra bastante decente, algo que Roja agradeció. Aún así, Gaeul le había comprado algunos conjuntos a Joe-reum y esperaba que se los probara, aunque ella negó necesitarlos. Verde comentó que Joe-reum no era buena para expresar sus sentimientos, pero que aún así estaba agradecida. Luego, Jin-tae le preguntó a Bom si ella no había comprado nada, pues parecía tener las manos vacías. Ella afirmó que sí había adquirido algo, pero que estaba sobre la mesa. Al ver que se trataba de una planta en una maceta, Verde sintió que cuidar plantas era algo reconfortante, pues sabía que florecería y se convertiría en algo memorable, ya que permanecería así por mucho tiempo. Sin embargo, había algo que le generaba curiosidad, pues él ya sabía que su entrenamiento no solo consistía en comer y beber, y quiso saber si existía alguna forma de obtener la experiencia completa mientras trabajaban bajo su supervisión. Para Jin-tae, sí la había, por lo que les preguntó a todas las chicas si deseaban ir a la escuela. Eso intrigó principalmente a Dorada y a Roja. Fue entonces que, a la noche siguiente, cuando regresaron todas, se encontraban algo cansadas, ya que la entrevista había durado demasiado.
Aún así, notaron que Jin Tae no estaba en el departamento. En ese momento, Dorada tuvo un pensamiento bastante desagradable y quiso saber qué pasaría si ellas dos entraban y la dejaban afuera, pues sería la única que no podría asistir a guarida. Para Jeo-reum, aquello eran solo tonterías y le pidió que dejara de hablar y se llenara la boca de pan. Entonces, Jin Tae felicitó a todas las chicas por su buen trabajo. Sin embargo, Gaeul expresó su tristeza por pensar que no pasaría. Jin Tae quiso que no se preocupara y, ante la duda de dónde se encontraba antes, mencionó que había estado consiguiendo algo, sobre todo porque era algo que le gustaba a Gaeul, y que sería mucho mejor que un macarrón o cualquier cosa que hubiera probado antes. Con eso pasamos a una entrevista en un programa televisivo donde iban a darle la bienvenida a una estrella pop famosa a nivel mundial, Baby Yellow. Ella sabía que se trataba de un programa donde hablaban de comida deliciosa y estaba ansiosa por estar ahí, ya que el presentador afirmó que sus excelentes chefs cocinarían su platillo favorito en ese mismo lugar. Por ello, quería saber qué era lo que más disfrutaba comer, pues corría el rumor de que sobrevivía solo con el rocío de la mañana. Dorada sabía que seguía siendo humana y que algo así no sería posible, pero aún así pensó en cuál podría ser su comida favorita. Regresamos al presente con el pollo frito, que a Gaeul le parecía bastante apetitoso, pues no lo había visto antes, pero decidió que de ahora en adelante sería su comida favorita. Verde notó que Jin Tae no iba a comer con ellas, pero él dijo que se encontraba bien y que podían hacerlo sin él. Para la chica, eso se sentía extraño, pues creía que deberían comer juntos. Al salir afuera, Jin Tae estaba hablando por teléfono con la oficina de admisiones de guarida. Al confirmar que hablaban con Jin Tae, le comentaron que había surgido un pequeño problema durante la entrevista de ese día. Querían saber si Bom no le había dicho nada y, al negarlo, le explicaron que aquella chica había obtenido una puntuación perfecta en su entrevista. Todos los entrevistadores no podían dejar de elogiarla, por lo que le habían ofrecido la oportunidad de liderar la ceremonia de entrada, ya que estaban muy emocionados y se lo propusieron directamente. Sin embargo, el problema era que ella se había negado. Al tratarse de una gran oportunidad, querían saber si podía convencerla de que aceptara. Jin Tae lamentó la situación, pues si eso era lo que Bom deseaba, entonces también era un deseo que él respetaba. Debido a eso, agradeció y colgó la llamada, aunque Jeo-reum preguntó si hablaban de Verde. El chico quiso que la llamara por su nombre, aún así, para Jeo-reum eso se le hacía desagradable, pues sentía que quería jugar a la casita a su edad. Jin Tae deseaba saber qué intentaba decirle, ya que la chica se veía bastante pensativa, por lo que quiso saber por qué las estaba enviando a guarida. Él afirmó que era para darles lo que deseaban, pero para Roja, lo que más quería era una buena pelea, así que preguntó si había gente fuerte ahí. Para el chico, ese era lo mejor de ese mundo, aunque todos seguían siendo niños, al igual que Roja. Ese comentario la molestó bastante, por lo que quiso una pelea contra él de manera apropiada. Sabía que Jin Tae era fuerte, pero quería comprobar qué tan fuerte era en realidad, pues si la iba a mantener bajo su mando, quería que se lo demostrara. Jin Tae, a pesar de su propuesta, se negó y quiso que simplemente entrara a comer. A la chica le molestaba que fuera tan aburrido y lo insultó, ya que no le creía nada de lo que le decía. En ese momento, Dorada fue a hacer que Roja probara un poco de su pollo, pero aunque ésta se negó, le dio un bocado, lo que, increíblemente, le pareció bastante delicioso. Aquí es donde se habla de Guarida, una institución educativa ubicada en la Isla de la Abundancia, Eitling, diferente a cualquier otra en el mundo. Se trataba de una escuela que recibía superhumanos con diversas bendiciones y habilidades, pero los cadetes que entrenaban ahí eran hijos de directores ejecutivos, casas reales y genios. Como tal, la academia recibía constantes críticas por su jerarquización estructural. Para Gaeul, aquello sonaba increíble, sobre todo al escuchar que solo ingresaban ricos y nobles, por lo que creyó que Jin Tae era el hijo oculto de algún CEO y que ni siquiera les había dicho nada después de gastar todo su dinero. Para Bom, eso también parecía así, aún así, le resultaba más genial que las tres hubieran sido aceptadas. Para Gaeul, todo sonaba emocionante, pues estaba feliz de estar con sus dos hermanas dragonas y además el uniforme le parecía muy bonito. Aún así, tenía la duda de dónde se encontraban Jeo-reum y el señor. Bom sabía que Roja había ido a la escuela del Dragón Azul para los exámenes prácticos y que Jin Tae había ido con ella como acompañante, ya que los supervisores adultos debían acompañar a los estudiantes a guarida para evitar que los superhumanos inmaduros se descontrolaran. Gaeul suponía que Jeo-reum sería una amenaza sin ninguna supervisión, pero se preguntaba por qué estaba pasando otra prueba. Verde sabía que lo que había solicitado Roja requería que los cadetes se enfrentaran en duelos entre sí. Dorada quiso ir a ver, Bom también lo deseaba,
pero no podían hacerlo, lo que entristeció a Gaeul. Sin embargo, había una razón específica, y era que resultaría extraño que fueran todas juntas, ya que llamarían demasiado la atención. Por otro lado, en la escuela del Dragón Azul, Pabellón Kantian, se llevaban a cabo varios enfrentamientos en ese momento. La sala estaba llena de distintos duelos, e incluso entre el público había personas gritándoles a sus hijos y señalando sus errores. Entonces, un hombre les recomendó a los acompañantes que se calmaran, pues estaban provocando ansiedad en los futuros cadetes. Cuando todos voltearon para ver de quién provenía esa voz, se presentó el profesor principal de la escuela del Dragón Azul, Bituan, quien expresó que era un placer conocer a todos los acompañantes. La mayoría quedó encantada, aunque Jin Tae no quiso darle importancia, hasta que escuchó el número de Roja. Ella estaba preparada para su enfrentamiento, esperando que al menos fuera interesante, pues si no cumplía con sus expectativas, pensaba huir de ese lugar. Entre el público, los alumnos se preguntaban por quién apostarían en aquel combate. Aunque algunos comentaban que ambas eran lindas, la verdadera duda era quién ganaría la pelea. Uno de ellos apostó por Sofía Borkova, quien ya se encontraba en Ril antes de llegar a la academia. Ril era una fuerza especial de cazadores de Rusia que había jugado un papel importante en la Gran Guerra, famosa por sus métodos de entrenamiento cercanos a la tortura. La presencia de Sofía estaba ahí, mientras alguien le gritaba que tenía grandes expectativas en ella, aunque su alboroto avergonzaba un poco a su hija. Aún así, Jeo Reun le comentó que parecía que su papá estaba demasiado ansioso, esperando que simplemente se rindiera y se fuera con él, pues asumía que era una niña de casa. Sofía esperaba que cerrara la boca o, de lo contrario, acabaría con ella de verdad. Eso llamó la atención de Roja, quien quiso ver si realmente podía hacerlo. En el público, notaron que ambas tenían miradas bastante intimidantes. Aún así, para aquella batalla se les pidió que tomaran posiciones y, una vez que sonó la campana, Sofía atacó de inmediato, buscando conectar un puño, pero Jeo Reun logró bloquearlo. No le pareció mal a la velocidad de la rubia, aunque cuando contraatacó, Sofía también logró esquivar. La rubia se adelantó para lanzar una patada, aunque Jeo Reun se quejó más por su ropa, ya que la había comprado recientemente. Sin importarle sus palabras, Sofía volvió a acercarse con rapidez, pero cada ataque que lanzaba era esquivado por la chica. Entonces, a Jeo Reun se le ocurrió una idea y, usando las rejas del ring, se impulsó para contraatacar a Sofía. Aunque ésta bloqueó el golpe con los brazos, en ese instante sintió como sus huesos se quebraban. Jeo Reun notó el dolor que atravesaba a su oponente, pero no se quedó suspendida en el aire y se posicionó rápidamente detrás de Sofía. Aquello la tomó por sorpresa, y Roja le preguntó si de verdad creía que sería fácil solo por seguirle el juego. Con eso, le dio un golpe demasiado fuerte, lo suficiente para lanzarla por los aires. A pesar de que Sofía quedó contra las cuerdas, Jeo Reun no se detuvo y colocó su espada de madera frente a ella. Con eso, le dieron la victoria a la chica, lo que llevó a Roja a burlarse de Sofía por creerse fuerte cuando en realidad le había parecido bastante sencilla, algo que la enfureció. Mientras auxiliaban a Sofía, nadie podía creer que un combate tan parejo terminara de esa forma. Era como si la pelirroja ni siquiera hubiera peleado en serio y solo estuviera jugando con ella. Algunos discutían si Jeo Reun era demasiado fuerte o si Sofía simplemente era débil, hasta que llegaron a la conclusión de que, aunque viniera de Ril, quizás solo estaba ahí por su apariencia y no por sus habilidades. Incluso se burlaban de ella por no ser alguien destacable. Una de las enfermeras mencionó que Sofía tenía los brazos fracturados y que ya estaban llegando los primeros auxilios. Aún así, la chica seguía molesta, insistiendo en que no había terminado y que todavía podía continuar. Su papá le sonrió, pues sabía que había dado su mejor esfuerzo. Era una pena, pero no creía que pudiera derrotar a aquella chica en su estado. Sin embargo, no estaba decepcionado, ya que consideraba que perder también hacía a una persona más fuerte. Mientras hablaba, no se dio cuenta de que su hija se había levantado. Sofía negó que se rindiera y afirmó que solo había recibido un empujón por la espalda, asegurando que estaba bien. Luego le habló a Jeo Reun, preguntándole a dónde iba, pues su pelea no había terminado. Con eso, atacó a la chica por la espalda, algo que Jin Tae observó en ese momento. A pesar de que Jeo Reun notó que había sido apuñalada, Sofía seguía decidida a acabar con ella. Todo el público quedó sin palabras ante lo que presenciaba, incluso Jin Tae permaneció en silencio. Debido a la fuerza del impacto, ambas atravesaron el ring y cayeron fuera de él. A Jeo Reun le dolía la herida, pero sabía que su oponente aún tenía ganas de seguir peleando. Cuando se dio cuenta, Sofía estaba a punto de darle un golpe con toda su fuerza, pero Roja logró esquivarlo y, en ese instante, la tomó del cabello,
pues ahora era su turno. Comenzó a golpearla repetidamente en el rostro hasta darle el golpe final, arrojándola contra los estudiantes sentados, mientras Sofía quedaba tendida en el suelo. Jeorreum aún no había terminado, pues quería devolverle lo mismo que le habían hecho a ella, pero en ese momento alguien la detuvo. Era el papá de Sofía, quien le gritó que ya era suficiente. Bituan ordenó a los magos crear un espacio superpuesto y anunció que las entrevistas quedaban en pausa. Varios magos comenzaron a formarlo y, dentro de este, Jeorreum le gritó al padre preguntándole por qué se enfadaba con ella si su hija había sido quien la apuñaló primero. Él notó que había intentado acabar con su hija, mientras Roja quiso saber si acaso le estaba sugiriendo que no hiciera nada y dejara que acabaran con su vida. El hombre reconoció que ella tenía una gran habilidad, tanto que había podido dejarla inconsciente. Bituan pidió que ambos se calmaran, pues la situación se había salido de control. Le informó a Jeorreum que habían ido a buscar a su tutor y que lo primero era que recibiera tratamiento. Aunque la chica seguía enfadada, Bituan no entendía, ya que había observado todo lo ocurrido, pero no podía permitir que la situación empeorara. Si el problema crecía en ese momento, no podría ayudarla más e incluso podría afectar a toda su familia. Se refería a la familia Yo, pues ella no estaba sola, y le preguntó si no le molestaría que su familia resultara dañada por su culpa. Por eso le sugirió que esperara a su tutor. En ese instante, Jin Tae interrumpió, diciendo que no había necesidad de esperar, ya que él era el tutor de la chica. Exigió que dejaran de acorralarla, pues estaba herida, y propuso que hablaran afuera. Aquello dejó a todos sin palabras, aunque Jeorreum parecía molesta por algo. Ya en la oficina de Bituan, este ofreció un té famoso de oolong, esperando que fuera de su agrado, pues se decía que calmaba la mente. Aún así, no dejaba de pensar en Jin Tae, ya que, al ver cómo había atravesado con facilidad el espacio superpuesto, debía encontrarse en un nivel alto entre los rankeados. Sin embargo, nunca había oído hablar de él ni de su familia, por lo que quiso investigarlo. Debido a eso, tampoco sabía bien cómo iniciar la conversación. Lamentó que hubieran tenido que pasar por ese tipo de problemas, pero le aliviaba saber que ninguna de las cadetes resultó gravemente herida y que Jeorreum incluso ya había sido dada de alta. No creía necesario hacer el problema más grande, sobre todo porque tendrían que seguir viéndose en la escuela, esperando que pudieran resolverlo. Si ambos, como adultos, llegaban a un acuerdo, él se encargaría del resto. Por eso, Mikhailov decidió disculparse primero, ya que fue su hija quien inició todo. Sabía que Sofía era joven e inmadura y creía que sus emociones se habían desbordado, así que ofrecía sus disculpas. Sin embargo, Jin Tae no quiso aceptarlas, pues no veía sentido en que él se disculpara cuando no había sido quien estuvo directamente involucrado en el incidente. Mikhailov no estuvo de acuerdo, argumentando que ambos eran tutores y que debían tomárselo con calma, aunque Jin Tae señaló que no estaban en la misma posición y quiso saber si así era como la gente de donde venía se disculpaba. Aquello colmó la paciencia de Mikhailov, quien le gritó si acaso creía que una niña herida debía disculparse. Jin Tae lo afirmó, pero debido al ambiente tenso, Bituan volvió a pedir calma. Aún así, Jin Tae dejó claro que no estaba ahí por la chica, sino porque tenía curiosidad de por qué no la detuvieron cuando vieron que corría hacia otra niña con un cuchillo. Mikhailov respondió que todo había pasado demasiado rápido, aunque para el prota aquello era una excusa barata. Le preguntó si no se avergonzaba de usar a su hija como justificación de su falta de habilidad. Eso terminó por enfurecer a Mikhailov, quien amenazó a Jin Tae preguntándole si acaso pretendía volverse enemigo de Ril, recordándole que provenía de una familia de la que nadie había oído hablar. En ese momento, hubo algo particular, pues Jin Tae había tomado la daga y la examinaba, señalando que era de mala calidad y que, por suerte, no pudo causar un daño mayor a su hija. Además, mencionó que la vaina estaba demasiado suelta, tanto que ni siquiera se notó cuando Sofía la tomó, mientras Mikhailov estaba seguro que su ki está al máximo. Jin Tae, en ese momento, le advirtió al general que evitara los callejones vacíos, una advertencia que éste tomó con seriedad. Aún así, Jin Tae mencionó que se retiraría por el momento, saliendo de la oficina sin decir nada más, dejando a Bituan sin palabras. Afuera, Jeorreum estaba esperándolo y, al verla, él le preguntó cómo se sentía. Para Roja, aquello no había sido más que un simple rasguño, y sabía que él, más que nadie, entendía lo difícil que era acabar con un dragón rojo. Eso alegró al prota, pero la chica quiso saber si él también pensaba que estaba equivocada, ya que llevaba tiempo preguntándose si todo había sido realmente su culpa. Aquello la molestaba, pues sentía que quizá debió actuar de una forma más madura.
Jin Tae lo negó, afirmando que había hecho todo bien, incluso asegurando que la próxima vez acabarían con la chica en un lugar donde no hubiera testigos. Con eso, simplemente comenzó a caminar. Aquellas palabras hicieron sonreír a Yeoreum, pues esperaba que él no se arrepintiera de lo que le dijo después, ya que había sido él mismo quien se lo sugirió.